esta batalla de la fe. Pero antes de comenzar quisiera agradecer a mi hermana Marilyn, que hizo un gran esfuerzo para pasar a mi casa a recogerme por asuntos de la restricción, y ahí venía toda angustiada porque ella es una persona muy responsable, y a ella le correspondía dirigir la reunión de esta mañana, y ahí venía corriendo. Yo venía orando, ¿verdad?, para que el Señor nos guardara, que enviara a los ángeles y nos rodeara y todo eso. Y yo quiero agradecerle, hermana Marilyn, gracias a Dios por esa disposición, y que a ella le correspondía dirigir la reunión en esta mañana. Y qué lindo, realmente. Ayer hablaba también la hermana Victoria, que nos dirigió en la adoración anoche, que fue lindísima, y es una muchacha jovencita con una voz que el Señor le ha dado muy linda. Y cuando las cosas se consagran al Señor, se dedican al Señor, eso edifica a la iglesia. Así mi hermana Marilyn también es una mujer que ama al Señor y siempre trata de servirle al Señor. Pero cuando le servimos al Señor, estamos edificando la iglesia. Así es que de alguna manera la estoy disculpando delante de ustedes, porque ella generalmente nos dirige los domingos. Y yo quiero invitar a mi hermano Marilyn que pase aquí adelante para que nos dirija en esta oración, y para que ella a la vez pues tenga la oportunidad de guiarnos en esta palabra de oración, y que se sienta tranquila. Vieran cómo me costó que ella estuviera tranquila, y precisamente por ese grado de responsabilidad que ella tiene. Y qué lindo que todos los que le sirvamos al Señor tengamos ese sentir. Hermana Marilyn, pase por favor. Bueno, me dio más pena esta disculpa que otra cosa, pero bueno, vamos a orar, venga, por el pastor. Ya sé, yo somos burbuja porque veníamos en el mismo carro. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, porque tenemos todo este pueblo reunido aquí, Señor, para honrar tu nombre, Dios, porque es lo único que queremos, honrarte y edificar tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pido que bendigas a este hombre, Señor, que nos va a dar la palabra, y que tu Espíritu Santo esté fluyendo aquí en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, entonces continuando con esta serie que el Señor pues puso en el corazón de nuestro hermano pastor, voy a invitarles para que busquemos en la Biblia, en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Hoy vamos a estar compartiendo este misterio del Mesías, acerca de los pobres en espíritu. Saludamos a todos nuestros hermanos que en diferentes países se conectan con nosotros a diferentes horas para ser edificados a través de la palabra del Señor. Así que un saludo muy cordial a los hermanos aquí en nuestro país y en otros países también. Y quiero decirles que personalmente he sido muy edificado al buscar del Señor y sentir la guía del Señor para poder compartir con ustedes este misterio, estas cosas que el Señor nos habló en parábola para edificarnos. Qué lindo es vivir siempre bajo los principios de la palabra del Señor. Nos fortalecen a nosotros, nos dicen vale la pena la vida, porque realmente tenemos que pasar por situaciones muy difíciles y necesitamos esa fortaleza
del Espíritu Santo del Señor. Entonces, los invito para que me sigan ahí con la vista. Mateo capítulo 5 y versículo 3, dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No sé ustedes, porque tal vez así como de primera uno no logra entender la fuerza de este primer mensaje que el Señor le dio a todas estas personas que fueron reunidas en el Monte de los Olivos. Y aquí encontramos nosotros esta serie de enseñanzas del Monte de los Olivos. Y él comienza allí diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿A quién les pertenece el reino de Dios? A los pobres de espíritu. Únicamente. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es pobre en el espíritu. A ver si tal vez en nuestra imaginación podemos construir o imaginar ese escenario donde posiblemente los discípulos del Señor, los apóstoles, pasaron avisando o invitando a varias personas para que se reunieran en ese lugar. Quiero decirles que no fueron pocas personas las que se reunieron en ese lugar cuando el Señor dio esa serie de mensajes, de enseñanzas, porque en el versículo 1 del mismo capítulo 5 dice: Jesús viendo, ¿qué es lo que estaba viendo? Una multitud. No eran pocos. Si la Biblia habla que era una multitud, era porque había una multitud. Posiblemente el Espíritu del Señor también fue de alguna manera impactado al ver a aquellas personas que llegaban allí. Ahora, siguiendo en esa construcción de esa imagen o reproducción de esa imagen, me puedo imaginar que cuando se hizo la invitación del que el más grande predicador que ha puesto los pies en esta tierra iba a predicar ahí, iba a enseñar ahí. El más grande, no ha habido otro predicador en la tierra, ni habrá nunca otro predicador en la tierra como Jesús. Y él era el que iba a predicar ahí. ¿Quiénes se imaginan ustedes, como yo, que fueron a esa reunión a escuchar al más grande predicador que ha existido en esta tierra y que nunca existirá otro igual que él? Posiblemente las personas más adineradas, las personas más famosas, las personas con mucha propiedad, las personas que ocupaban los cargos más importantes. Posiblemente ahí estaban los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, todas estas personas, porque de alguna manera ellos iban a recibir algún reconocimiento de estar ocupando los primeros lugares delante de aquel hombre tan famoso como nunca había existido hasta ese momento y como nunca existirá. Iba a enseñar, iba a predicar. Además de eso, ya se sabía de que ese hombre no solamente era un sabio y que nadie había hablado con la autoridad como la que él hablaba, sino que también hacía milagros. Reproducía los panes, reproducía los peces,
alimentaba más de 5,000 personas, le daba vista a los ciegos, a los sordos, les daba el oído, sanaba a los leprosos. Imagínense, ¿quién no quiere estar en una reunión de este tipo, de esta clase? Comentaba también ayer en la noche que cuando yo fui pastor con iglesia, que Dios me permitió predicar allí en las iglesias, siempre que invitaba a algún profeta dentro de los ministerios que existen, apóstol, profeta, evangelista, maestro, todos ellos, pero siempre que invitaba a alguna persona con el ministerio de profeta, la iglesia se llenaba. A veces más que las campañas que nosotros hacíamos, que eran extraordinarias. Teníamos una iglesia que en ese tiempo era una de las más grandes del país, y gente de pie escuchando los mensajes, y a veces hasta fuera del edificio. Pero cuando invitábamos a algún profeta, la gente llegaba porque con esta expectativa de que ese profeta me va a decir una palabra, va a decir que yo soy una persona muy importante, va a decir que yo soy una persona que el Señor quiere usar, porque siempre queremos nosotros escuchar eso. Una tendencia a escuchar más a los hombres que a escuchar más al Señor. Y no solamente escuchar, sino que poner en práctica lo que el Señor nos enseña. Y ahí estaban todos aquellos, y yo decía, bueno, si fuera en este tiempo, ahí estuvieran los canales de televisión, estuviera gente con computadoras, estuvieran micrófonos por todo lado, pero no, estaban en un valle. Y él escogió ese lugar de tal manera que un poquito encerrado no permitía que la voz se diluyera, que todos pudieran escucharla. Pero el Señor los sorprende con este mensaje. Todos ahí en primer lugar, los más ricos, los más adinerados, los que tenían más, los que se consideraban que eran indispensables, como ahora. Hay gente que se considera que es indispensable, que son únicos, y gracias a Dios que son los únicos. Pero el Señor los sorprende con un mensaje y le dice a todas estas personas que se creían ser algo, les dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los Dios. Es casi una sentencia, de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo pudieran, en la mentalidad del judío, cómo pudieron recibir este mensaje? Los pobres en espíritu, cuando ellos creían, siempre creían que las personas adineradas eran las personas bendecidas por Dios, por Jehová, por Yahvé. Obedecían o por lo menos pretendían que obedecían la ley. Y eran los sacerdotes, y eran las personas que movían las finanzas y todas estas cosas, y ahí estaban. Pero el Señor le dice: no, ustedes no son los bienaventurados. Los bienaventurados son los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado significa ser dichoso, ser feliz, lo que es en mayor bien. Eso quiere decir afortunado. No está diciendo que el que tiene mucho dinero, que el que tiene muchos bienes, que el que ocupa cargos de mucho reconocimiento, o que se cree ser algo. Dice: los pobres de espíritu. Ahora, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que han reconocido sus limitaciones, aquellos que han reconocido que necesitan de Dios, que han reconocido que son pecadores, que han reconocido que han hecho mucho daño, que han reconocido que necesitan de Dios. Esos son los pobres de espíritu, y a eso dice la palabra de Dios que les corresponde el reino de Dios. Cuando leemos allá en el Salmo 42, donde el rey David dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. A ver si están conmigo en este sentimiento del espíritu del rey David.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, hambre de Dios. Ese es el pobre en espíritu, el que tiene sed de Dios, el que tiene hambre de Dios, el que sabe que no puede estar, nada lo puede hacer a él feliz si Dios no está gobernando sobre su vida, si Dios no está guiando su vida. Nada, absolutamente nada puede llenar el lugar que solamente Dios puede llenar. Ese es el pobre de espíritu, el miserable, el que está en bancarrota espiritualmente hablando. Ese es el pobre en espíritu, y a los únicos a quien les corresponde el reino de Dios. Fueron mis lágrimas el pan de cada día, mientras todos me decían: ¿dónde está tu Dios? El pobre en espíritu. Yo le venía diciendo a esta dama preciosa: tranquilo, es que el pastor se va a molestar. No le dije, pero lo pensé. Tiene dos problemas: enojarse y volverse a contentar, porque él es un siervo de Dios. A veces la vida la vivimos tan agitadas. A veces nosotros nos vestimos de diferentes vestiduras para poder tratar de satisfacer a todas las personas. Es el peor error que nosotros podemos cometer, además del daño que nos estamos haciendo, porque estamos ocupando o pretendiendo ocupar un lugar que no nos corresponde. ¿Quién va a quedar bien con todas las personas? Y cuando más quiere quedar usted bien, peor es. ¿Verdad, doña Marilyn? Amén. Y ahí estaban, a los ricos se les cayó todo, porque eran pobres, eran los más desventurados, como dice Apocalipsis. Por ahí vamos a llegar a ese lugar. El pobre de espíritu es aquella persona que es rica en el espíritu, independientemente de las condiciones o de las situaciones por las que ella está pasando. Ella es bienaventurada. Y claro que fueron sorprendidos todos los que estaban allí, todos los famosos, todos los que creían que el dinero era lo que los distinguía a ellos y los ponía en el primer lugar. Los pobres en espíritu son aquellos que son humildes de corazón. Ahora, ¿quién es el humilde de corazón? El humilde de corazón son los que reconocen que son pecadores y que necesitan y buscan el perdón de Dios. Mira qué interesante, hermano pastor, y ustedes. Dios me reveló mientras estábamos adorando al Señor en esta mañana, en esta adoración tan linda, algo que tal vez les puede ayudar a ustedes, como siento que me ayudó. Por lo menos me aclaró a mí ese aspecto, por qué Dios continuamente a través de su Santo Espíritu nos está diciendo que le adoremos, que le alabemos, que le honremos. Y algunas personas califican al Señor de machista, porque Él busca la adoración, el reconocimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo no pensé así, pero sí pensé por mucho tiempo y por muchos años. ¿Verdad? ¿Por qué Dios insistía tanto en la adoración y en la alabanza? Porque ahora el Señor me reveló que cuando nosotros le estamos adorando, nos ponemos bajo la autoridad de Él, porque necesitamos estar bajo la autoridad de alguien, salir de nuestra propia autoridad, salir de nuestra pretensiones o lo que nosotros consideramos que es más valioso en nuestras vidas, y traerlo todo a los pies del Señor y reconocer que solo es Dios, solo Él Dios,
Solo Él merece alabanza y adoración. Y no es por Él, sino por nosotros mismos. Nos conviene estar bajo la sombra del Altísimo, porque el que mora bajo la sombra del Altísimo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es lo que nos da a nosotros las fuerzas en los momentos difíciles. Y esta vida tiene momentos muy difíciles. Hemos sido traicionados y hemos traicionado a otros. Han hablado de nosotros y nosotros hemos hablado de otras personas. El problema es que cuando nosotros lo hacemos, casi nunca tenemos la disposición de ir y pedir perdón. Por eso necesitamos de la adoración. Por eso necesitamos ser pobres en el espíritu. Isaías capítulo 57, para los que están escribiendo. Isaías capítulo 57 y versículo 15 dicen, y pongámosle atención a esto, porque esto puede resumir todo lo que yo les voy a hablar en el transcurso de los minutos que me quedan. Dice Isaías 57, 15, dice, porque así dijo ¿quién? El alto y sublime, porque así dijo el que habita en la eternidad, porque así dijo cuyo nombre es santo. Así dijo. ¿Qué fue lo que dijo? El alto y sublime. ¿Qué fue lo que dijo el que habita la eternidad? ¿Y qué fue lo que dijo cuyo nombre es santo? Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No porque oramos, no porque ayunamos, no porque traemos las ofrendas, los diezmos, no porque venimos los jueves que hay estos cultos de oración tan preciosas, no porque le predicamos a otras personas. Dice que Él no vive con esas personas, que Él vive con los quebrantados de corazón, vive con los humildes del espíritu, porque es el único que puede hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Y como que si eso fuera poco, dice que si no somos humildes y tenemos un corazón quebrantado, no podemos heredar el reino de Dios. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Les estoy hablando del pecado. Si nosotros pusiéramos en una lista los pecados, porque a veces nosotros clasificamos los pecados y así juzgamos a las otras personas por la clasificación, por la lista que cada uno de nosotros tenemos de cuáles son los pecados más graves. Todos los pecados son graves. Ningún pecador puede entrar al reino de los cielos. Pero todos los pecados que usted puede haber, sea la borrachera, sea el homosexualismo, el lesbianismo, sea el adulterio, la fornicación, la ira, las contiendas, todos esos pecados son el fruto de un solo pecado. Y es el pecado más venenoso. Es la causa de todos los demás pecados. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama la soberbia. La soberbia es el peor pecado que puede existir, porque es la raíz, juntamente con el dinero, de todos los males de esta tierra. ¿Sabe
Este sistema que nosotros tenemos, que estamos viviendo, es un sistema de soberbia, es un sistema de altivez. No sé si ustedes en algún momento se detienen a ver las personas que caminan ahí en la calle, o en sus carros, o tienen grandes casas o algo así. Uno no sabe la clase de altivez, la clase de orgullo, la clase de egoísmo, de avaricia, de codicia que hay en esas personas. Y no estoy aquí para calificar, porque si alguien es pecador en esta tierra soy yo. Y por eso gozo de la gran misericordia del Señor, que siendo como soy, el Señor me sigue guardando, me sigue cuidando, se sigue ocupando de mí cada día, me sigue enseñando cada día este tipo de revelaciones. Siempre fue mi pregunta: ¿por qué tanta alabanza? ¿Por qué tanta alabanza? Si la alabanza no es para Él, si Él no necesita la alabanza de nosotros, nosotros somos los que necesitamos alabarle a Él. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. No me explico cómo una persona puede vivir si no está bajo la sombra del Altísimo. Jehová es mi guardador. Tanto daño he hecho yo en esta vida, y tanto daño me he hecho yo en esta vida por causa de mi soberbia. No hay nada que haya hecho yo tanto daño, ni me haya hecho tanto daño yo a mí mismo, si no es a través de la soberbia, el creer que yo soy algo, el creer en los títulos, el creer en que yo me las sé, y perdonen esta expresión, me las sé todas en la palabra del Señor. Todos los demás están equivocados. Mi esposa está equivocada, mis hijos están equivocados, mi papá está equivocado, mi mamá está equivocada, mi abuelito, mi jefe, mis vecindarios están equivocados. Nadie sabe la palabra como yo, nadie predica como yo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, lleno de soberbia. Estamos bebiendo el veneno de la soberbia todos los días y se lo estamos ministrando a otras personas, esa soberbia que hay en nosotros, que nos tiene a nosotros en estas condiciones y que nos aleja de entrar en el reino de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo les hablo de esto, hermanos, por experiencia personal. Cuando yo me di cuenta de lo soberbio, de lo altivo que era yo, del daño que yo había hecho con mi altivez y con mi soberbia, hermanos, ustedes no se pueden imaginar lo que lloré y sigo llorando todavía. Porque he hecho cosas en algún momento que ya no puedo hacer nada, ya se hizo. Dios mío, Satanás había enceguecido mi mente siendo pastor por años y no me daba cuenta lo soberbio, lo altivo que era yo, lo pretencioso. Yo no quería que hubieran ni semáforos en las esquinas, yo tenía que pasar porque era yo. Cuando en las aceras se hacía un poco de fila, yo me enojaba. Cuando iba a hacer pagar algo en la caja o en el banco me enojaba, pero ¿por qué esta fila? Pero yo. ¿Y por qué usted me habla así? Le dice la esposa al esposo, ¿acaso usted es mi papá? O el esposo le dice a la esposa, ¿por qué me habla así? ¿Acaso usted es mi mamá? Ah, no, yo no me le quedo callado a nadie. No, yo he sufrido mucho. No, a mí me maltrataron. Ah, si yo hubiera sabido. Altivez, orgullo, por no decir mala crianza. Eso era yo.
Ahora ya usted está curado, estoy en el proceso. Visito al médico de los médicos todos los días con la sangre de Jesús que me guarde de la soberbia. Porque solamente Él lo puede hacer y lo está haciendo. Yo les decía anoche mientras les predicaba, yo podía oír cadenas que en esta iglesia estaban cayendo. Y no quiere decir que estoy juzgando a nadie, porque ¿cómo voy a juzgar a otra persona si todavía no he sacado la viga que hay en mi ojo? Todos pecamos, sí, ciertamente, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, eso es cierto, no lo podemos negar. Todos pecamos, pero el pobre de espíritu va donde está el agua viva. El pobre de espíritu va y pide perdón. El pobre de espíritu, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero ser un instrumento de tu amor. En Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni siquiera como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Imagínense ustedes. ¿Qué dice la Biblia si nosotros seguimos leyendo? El publicano descendió a su casa justificado. No. El que descendió a su casa justificado, sí. ¿Quién fue? ¿El fariseo o el publicano? El fariseo dice que se golpeaba, o el publicano. ¿Qué es lo que dice aquí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. El fariseo se estaba justificando a él era el religioso. El publicano, todo el mundo sabía que era un pecador, ¿verdad? Pero el fariseo decía: no, todas las demás personas son así. Y así es lo como nosotros decimos: no, el fulano es así, la sultana es así, mi esposa es así, el esposo es así, pero yo no. Nadie se puede justificar a sí mismo, absolutamente nadie. Solo la sangre del Cordero de Dios nos puede a nosotros salvar. Vea lo que dice Santiago capítulo 2 en el versículo 6. Santiago capítulo 4 versículo 6. Escuchemos lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es lo que hace Dios? No quiere tener nada con los soberbios. ¿Por qué? Porque los soberbios no pueden entrar al reino de los cielos. Resiste a los soberbios, ignora a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Porque solo los humildes. Comentaba también anoche allá Mateo capítulo 11, donde dice: vengan a mí todos los que están, capítulo 11, 28, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese cargado y trabajado, ese es esa soberbia que nosotros cargamos, ese peso que nosotros cargamos de pretender ser más que los demás, de ser mejor que los demás, de justificar nuestros propios actos. Pero dice la Biblia, la gran oportunidad es: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vean que nadie nace manso y humilde de corazón, nadie nace así. Pero dice la Biblia: los que vengan a mí llenos de esa rabia, de ese orgullo, los que vengan a mí llenos de esa soberbia,
yo les hago descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es ese yugo? Es la palabra del Señor. Cuando nosotros vivimos en la obediencia al Señor, vamos a ser mansos y humildes de corazón y vamos a hallar descanso para nuestras almas. La soberbia es la peor enfermedad que nosotros podemos tener. Y por la soberbia, muchas personas matan al papá, matan a la mamá, matan a un hijo, violan, engañan a la esposa, engañan al esposo. Muchos por la soberbia están en la cárcel, por la soberbia están en el hospital y por la soberbia muchos están en los cementerios por soberbios. Y muchos soberbios no reciben al Señor por la misma soberbia. Yo no necesito de nadie. Yo puedo vivir en esta vida sin la necesidad de Dios. No pueden entrar al reino de los cielos por la soberbia. Dios resiste a los soberbios. En 1 de Pedro capítulo 5 y 6, Pedro dice lo mismo y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, se abren las puertas de los cielos para que nosotros podamos pertenecer a los que vamos a heredar el reino de los cielos. La soberbia destruye al hombre y el egoísmo. Proverbios capítulo 16 y versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Muchas personas viven como están viviendo por la soberbia. Y están así, solamente volver su rostro al Señor, darle su corazón al Señor, para que los cielos sean abiertos y Él pueda pertenecer a los que nos arrepentimos de nuestra soberbia, de nuestra altivez, y podamos entrar al reino de los cielos. La soberbia significa la exaltación del yo. Es una especie de, no es una especie, es un narcisismo puro. Creer que somos los más importantes, creemos que somos, o por lo que tenemos, nosotros nos da el derecho de hacer lo que nos da la gana y pasarle por encima, y no respetar el criterio de la esposa, de la mujer, de aquellas personas que necesitan también del cuidado de Dios y de nosotros. Los soberbios no creen que Dios es el creador y no hacen la diferencia entre el creador y la criatura. Los soberbios tienen un más alto concepto de sí que el que deben de tener. Dice Romanos capítulo 12, versículos 13 y 16. Los soberbios no quieren reconocer que son pecadores. No quieren reconocer sus faltas, no quieren cambiar. Y la única esperanza para todos los hombres es ser humildes. La única esperanza para todos los hombres es que nos convirtamos. Cuando hablo de hombres estoy hablando en sentido genérico, tanto hombres como mujeres. Necesitamos ser pobres en el espíritu. En Lucas capítulo 5 y versículo 31 dice: respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Urgentemente, los soberbios necesitan del médico, porque la soberbia es la peor enfermedad del alma que puede tener una persona. Y no hay cura para la soberbia.
científicamente probado, solamente Jesucristo nuestro Señor. La sangre del Cordero de Dios quita la soberbia, cura la soberbia, desarraiga la soberbia y nos abre las puertas de par en par para que podamos entrar al reino de los cielos. Cuando leemos nosotros allá en Timoteo capítulo 1 y versículo 15, donde Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y oigan ustedes a un hombre con un corazón contrito, con un corazón humilde, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si no lo hacemos, vamos a seguir siendo destituidos de la gloria de Dios. Cuando leemos en Apocalipsis, pueden ir conmigo a Apocalipsis, al capítulo 3 de Apocalipsis. Ya casi vamos terminando porque tenemos la cena del Señor. Apocalipsis capítulo 3. Están conmigo ahí en capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 16 al 22. Dice así la palabra del Señor. Escuchen, hermanos, a mí se me sonroja la cara, ¿verdad? Y digo, Dios mío, solo tú pudiste tener y sigues teniendo tanta misericordia cada día. Dice aquí: porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué soberbia, por Dios, las de esa iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un edificio, estamos hablando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dice a los soberbios: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ustedes saben que nosotros lleguemos ahí pretendiendo que podemos entrar al cielo porque venimos a la iglesia, porque leemos la palabra de Dios, porque hacemos bien, porque contribuimos. Dice que somos pobres, desventurados, miserables. Pero vean la misericordia del Señor. Dice, por tanto, ¿qué? Porque como tú eres un pobre, un desventurado, un miserable, un ciego y un desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges los ojos con colirio para que veas. Sigo llorando, queridos hermanos. Son bastantes años los que tengo yo, y bastante daño hice yo con mi soberbia, con mi orgullo, con pretender que soy algo, con títulos, con tantas cosas. No quiero decir lo que iba a decir, pero el hermano José Carlos sabe los diferentes cargos que yo he ocupado en el país, y quizás pocas personas han tenido 3 o 4 cargos que en algún tiempo yo tuve en la iglesia, y yo creía que era muy importante porque tenía eso. Y era un pobre, un desnudo y un desventurado. La iglesia de la Odisea pretendía justificarse a sí misma. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios consigamos ese lirio para
para que limpiemos nuestros ojos y nos demos cuenta que ha sido tanta la gracia y la misericordia del Señor. Les contaba anoche y quiero terminar con esta anécdota prácticamente, aunque quiero terminar con un versículo que es sumamente importante. Yo siempre tuve problemas por muchos años, les estoy abriendo mi corazón. Por muchos años tuve problemas con los indigentes. Y les voy a decir algo abriendo mi corazón y que ya le pido perdón al Señor. Tenía problemas con los indigentes porque decía, qué sinvergüenzas que somos, que son. Andan ahí durmiendo en las calles, en las aceras, pidiendo, e inclusive estando en programas de ayuda social, que yo lo hacía, no lo hacía con buena gana, ¿verdad? ¿Por qué no se van a trabajar? ¿Por qué tienen que vivir? Y gente, muchachos, muchas veces de 18, de 20 años, ¿verdad? Me caían, y perdonen la expresión, pero me caían mal. Y no estaba de acuerdo. Y nosotros en la iglesia teníamos, hermano José Carlos, no sé si se acuerda, un programa donde aquel muchacho, señor Vindas, llevaba alimentos, iba con el carro y echaba tierra en el excremento de los lugares que estaban viviendo ellos ahí, y se les llevaba comida y se les llevaba desayuno y todo eso, pero me caían mal y yo no le decía a nadie que me caían mal. Y un día, mientras andaba por el mercado, y vi esos indigentes y yo me sentía mal, y yo decía, qué sinvergüenzas que son. Y uno, ¿por qué tiene que estarles dando ahí? Ahora resulta con ese carro que anda bañando y todas esas cuestiones, ¿cómo es que se llama? Bueno. Y estaba yo enojado con ellos, y vino el Espíritu de Dios y me dice, ¿sabes por qué tú no eres un indigente? Por mi gracia, por pura gracia, tú no eres un indigente. Y ahí siguió. Por pura gracia no eres un alcohólico, por pura gracia no eres un ladrón, por pura gracia no estás en la cárcel, por pura gracia no estás en el hospital. Y yo les digo a ustedes, por pura gracia estamos aquí nosotros. Pura gracia del Señor, pura gracia del Señor. Por pura gracia del Señor no estamos en una silla de ruedas, no es ningún pecado. Por cuya gracia del Señor no hemos perdido la vista, nos levantamos cada mañana. Poco, mucho, por pura gracia nosotros tenemos nuestra comida, nuestra ropita, jabón del baño. Por pura gracia de Dios no estamos en cuidados intensivos. Pura gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios recibimos a Jesucristo en nuestros corazones. Quiero terminar con este versículo que para mí creo que es muy importante para que lo tengan por ahí presente. Mateo capítulo 18 y versículo 3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que arrepentirnos y hacernos como niños, humillarnos como niños para entrar en el reino de los cielos.